Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en mi canal, Mar Mateu. Y bueno, esta vez toca hablar de Donald Trump, un nombre que no para de sonar en los medios de comunicación ahora que ha vuelto a la Casa Blanca, un nombre que aparte de porque hace hoy una semana que ha asumido el cargo de presidente, no para de salir en las noticias porque bueno, aparte de que es novedad, ¿no? Está impulsando una serie de medidas en su regreso a la Casa Blanca que levantan para algunos mucha polémica, ¿no? Y dan mucho de qué hablar, por tanto no para de ser nombrado y creo que merecía un vídeo como un suceso tan importante, ¿no? Y me he demorado un poco, bueno, pues ya os conté en anteriores vídeos, ¿no? Mi vida personal que estaba un poco limitado, pero bueno, estos días tengo más tiempo y además de que ayer hubo un suceso bastante importante como eran las elecciones en Belarus, así que para la ocasión creí que era oportuno hablar primero de ese tema, ¿no? Pero bien, ahora vamos a hablar de Donald Trump, un Donald Trump que ha vuelto al poder 4 años después, 8 años desde su última toma de posesión en su primer mandato en 2017 y bueno, ha vuelto más fuerte que nunca, mejor que nunca en el sentido de que este segundo mandato no será como el primero, ¿no? No será como el primero por muchos motivos. Primero, porque si nos vamos al tema electoral, el tema de las elecciones, Donald Trump ganó de una manera bastante contundente, ¿no? No como podemos decir en 2016, o al menos en 2016 no se pensó ni que fuese a ganar, ¿no? Y despiló a todo el mundo un poco su victoria de sorpresa, pero digo sobre todo que ganó de una manera más contundente porque ganó sobre todo entre votantes, bueno, fue votado por muchos afroamericanos, por mucho votante blanco, ¿no? También de clase media, que eso no era tan novedad, pero también siempre es destacable. También, esto sí es más remarcable, por mucho voto latino, ¿no? Que de normal, a lo mejor, sobre todo el mexicano, era probablemente más propenso al Partido Demócrata y sobre todo voto de mujeres y de ciertas minorías y hasta de estudiantes en teoría universitarios que siempre eran más tendenciales hacia el Partido Demócrata, pues esta tendencia se rompió, ¿no? En gran parte en esas elecciones, propiciando pues su victoria y que Kamala Harris, pues justamente siendo una candidata que forma parte, ¿no? Por su ascendencia tanto afroamericana como india de una de las minorías del país, pues no consiguiera justamente que las minorías del país la votaran en masa y muchas de esas minorías apostaran por Donald Trump, ¿no? Por tanto, en ese sentido fue bastante diferente. Aparte, obviamente, de que ganó en todos los swing states, lo cual, pues bueno, para Trump fue un subidón, ¿no? Y si le sumas que después de más de 20 años, un republicano volvió a ganar en voto popular, ¿no? Y después de que el último en lograrlo, de hecho, fue George Bush, Bush hijo, ¿no? Entonces, claro, porque recordemos que el primer mandato de Trump ganó en el colegio electoral, pero no en voto popular, y esta vez Trump consiguió las dos, ¿no? Por tanto, claro, que además un republicano que llevaba más de 20 años sin ganar en voto popular, consigue de nuevo el voto popular, también fue muy remarcable, ¿no? Entonces, un Trump que se siente más vencedor que nunca por la manera en que ganó las elecciones, un Trump que consiguió que los republicanos tuvieran mayoría tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, por tanto tiene vía libre para gran parte de su programa de gobierno, ¿no? Y un Trump que además, esto ya lo dejó bastante apañado en su primer mandato, tiene una mayoría de jueces conservadores en el Tribunal Supremo, ¿no? Y nombrados por él, de hecho, muchos de ellos en su primer mandato. Entonces está en un escenario más favorable a cuando asumió la presidencia en su primer mandato en 2017, ¿no? Y un Trump que además ya tiene la experiencia de ser presidente, ya sabe cómo funcionan, podríamos decir, un poco los entresijos políticos, por
tanto saben más bien cómo manejarse, ¿no? Y no se andará, puede, con tantas medias tintas, o a lo mejor no se deja influenciar, podríamos decir, por cargos más tradicionales o cargos dentro del Partido Republicano, pues sí, más políticos, por decirlo así, ¿no? Que puede que frenaran a Trump en su primer mandato. Esta vez ha venido con toda la artillería y se siente legitimado, pues, para utilizarla en cierta manera sin frenos, ¿no? Entonces las situaciones son bastante diferentes, ya lo hemos visto, solo hace falta ver las nominaciones. Hay, sí que es cierto, hay bastantes republicanos moderados, sobre todo diría en el área de como la Secretaría de Estado, la de Seguridad, por ejemplo, nacional, ¿no? Entre otras, pero hay otras que son cargos más trumpistas. De hecho, el propio vicepresidente es del sector más trumpista, ¿no? Y no es un republicano, podríamos decir, tan clásico, ¿no? Sí que vemos pues una deriva, aparte de el apoyo ya no solo popular, sino de empresarios de los que se ha rodeado, ¿no? De como, bueno, Elon Musk es evidente, es su gran valedor y su gran apoyo en lo que ha sido estas elecciones, pues hemos visto Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, todos ellos pues se han acabado rindiendo a sus pies, también el CEO de OpenAI, así como algunos otros, ¿no? Y bien, Donald Trump ha impulsado una serie de medidas, la verdad, bastante interesantes de analizar, muchísimas. En su primer día creo que, bueno, fue el presidente que realizó más órdenes ejecutivas, ¿no? Como la de que, por ejemplo, muchos, bueno, no, los ciudadanos, podríamos decir, que han nacido en Estados Unidos y que son, pues, entendemos, de ascendencia inmigrante, pese a haber nacido en Estados Unidos, que no por el hecho de haber nacido en Estados Unidos obtuvieran la nacionalidad, ¿no? Esto, pues, por ejemplo, él lo quería prohibir, digamos, pero ha acabado en los tribunales y de momento me parece que no lo ha ido muy bien. Pero bien, aparte de esto, pues ha ordenado acabar con programas de equidad, ha impulsado la política de dos géneros, ¿no? Es decir, que el gobierno solo reconoce el género masculino y femenino. Vemos también que a partir de ahora no se despedirán a militares que, por ejemplo, no se quieran vacunar, ¿no? No es un requisito, no es obligatorio, es algo opcional. Por ejemplo, ha indultado, esto es una medida importante, creo que desde aquí no se ha hablado tanto, ha indultado a los asaltantes del Capitolio que pasado, ¿no? Cuando tenían que certificar la victoria de Biden el día 6 de enero de 2021, los ha indultado. También, bueno, ha declarado a los carteles de droga como, podemos decir, organizaciones terroristas, ¿no? Y ha enviado también al ejército a la frontera con México, así como ha declarado, por ejemplo, el Tren de Aragua. Esto para la cuestión venezolana es muy importante. Ha declarado el Tren de Aragua como organización terrorista, ¿no? Y bueno, muchísimas otras cosas que iré nombrando seguramente a lo largo del vídeo, pero ha empezado fuerte, ¿no? Ha empezado bastante fuerte también en todos los sentidos. En política internacional, con Ucrania, por ejemplo, de momento se ha mostrado, yo creo, de una manera, al menos en un primer momento, parece ser favorable a Ucrania, pese a ciertos comentarios a lo mejor criticando a Zelensky ya que decidió enfrentarse al ejército ruso, pero comentarios, creo, o al menos acciones favorables a Ucrania. Veremos cómo se desarrollan los acontecimientos, ¿no? Y abogando por un llamado a las negociaciones y amenazando a Putin de que si no se sentaba a negociar impondría sanciones a Rusia durísimas, ¿no? Y dejando caer que Zelensky sí estaba de acuerdo con negociar y alcanzar la paz y que Putin no era justamente el que quería, ¿no? Así que en ese sentido vamos viendo cosas, también unas declaraciones suyas que en un
han gustado nada, ¿no? Como en Israel, ¿no? Bueno, en Gaza concretamente, que pedía, pues ya que Gaza ahora mismo es inevitable, llevar, creo que era aproximadamente 1,5 millones de gazatíes, pues a otros países como Egipto o Jordania, ¿no? Vemos una política muy pro-Israel por su parte, aunque esto no es nada nuevo. En su primer mandato ya hizo acciones muy pro-Israel, como mover la embajada a Jerusalén, ¿no? Entonces, en ese sentido, esto no me sorprende. Hemos visto, bueno, su política claramente proteccionista, amenazando con imponer aranceles, ¿no? De hecho, con Colombia ha habido polémica ayer mismo, bueno, cuando veáis este vídeo habrán pasado 2 días, ¿no? Donde debido a que también otra medida de Trump es deportar pues a todos los inmigrantes indocumentados del país, pues iba a deportar a colombianos, ¿no? Y el gobierno de Gustavo Petro, digamos que no iba a poner a disposición los aviones, no los iba a dejar entrar, ¿no? En un primer momento dijo que sí y cuando ya pues se estaban enlairando, digamos, pues se retiró, ¿no? Entonces Trump amenazó con imponer aranceles a Colombia de un 25% y al cabo de una semana de un 50%, si esto no seguía así, aparte de muchísimas más restricciones, ¿no? Al final el gobierno colombiano y su presidente han dado marcha atrás y esto no pasará, pero ya hemos visto la amenaza de Trump en el sentido cómo Trump trata estos temas, ¿no? Esto ha sido un aviso, personalmente creo, para todo el mundo que no quiere aceptar los inmigrantes indocumentados de vuelta a sus países de origen, pues ha sido una advertencia por parte de Trump de lo que puede pasar si no aceptan, ¿no? Esos inmigrantes de vuelta. Una política migratoria pues dura como era de esperar de Donald Trump, ¿no? Y bueno, la verdad, pues políticas bastante importantes. Está cumpliendo gran parte de su programa electoral. En ese sentido, también ordenó desclasificar los archivos sobre las muertes tanto de John F. Kennedy como de Robert F. Kennedy, ¿no? Y Martin Luther King, entre muchos otros, ¿no? Pero estamos viendo pues su política que, bueno, es también, bueno, métodos más nacionalistas, lo estamos viendo, como nombrar al Golfo de México como Golfo de América, que veremos eso cómo se traduce, ¿no? También, bueno, sus amenazas de tomar el control del canal de Panamá y el control de Groenlandia, que eso personalmente también veremos en qué se traduce por su parte, porque lo veo muy complicado, por no decir imposible. Dudo que haya ninguna invasión militar, ¿no? De hecho, lo dudo muchísimo, pero sin duda son mensajes que preocupan tanto a Panamá como a la Unión Europea y a Dinamarca y a Groenlandia en este caso, amenazas de este estilo, ¿no? Y bueno, obviamente pues hay tensiones o preocupación más bien en ciertos países europeos sobre una nueva presidencia de Donald Trump, ¿no? Destacar también que en política medioambiental ha vuelto, bueno, lo mismo que hizo en su primer mandato, ha retirado a Estados Unidos tanto del Acuerdo de París como de la OMS, ¿no? Ninguna sorpresa en ese sentido. Ha ordenado también libertad de expresión en la educación, en el gobierno, ¿no? Y también, pues, acabar con ciertos programas que según él consideraba adoctrinadores. De la misma manera, pues también el Departamento de Justicia ha prometido despolitizarlo, veremos en qué se traduce eso, sí como que ha despedido a un montón de inspectores del gobierno, ¿no? Y veremos, sinceramente, pero ha empezado muy fuerte este segundo mandato. Creo que por una parte era esperable, ¿no? Era esperable pues estas ganas de Donald Trump y veremos ahora, ¿no? Porque ha vuelto a la Casa Blanca y vuelve de una manera pues muchísima más fuerte, se siente obviamente victorioso
por la manera en que ganó, ¿no? Y veremos. Quiere acabar la guerra de Ucrania en sus primeros 100 días de mandato. Veremos si eso es posible. Por mi parte, sinceramente, lo veo complicadísimo, por no decir imposible, pero bueno, allá que sus intenciones no queden, ¿no? Pero bueno, hemos visto también probablemente una política más dura con Venezuela, también para los interesados en Cuba, volvió a incluir a Cuba dentro de organizaciones, organizaciones no, países patrocinadores del terrorismo, ¿no? Así que bueno, en ese sentido una buena noticia. Y bueno, la verdad, Donald Trump empieza fuerte en la Casa Blanca. El discurso, por cierto, que esto no he hablado mucho, he ido mucho a sus medidas, pero el discurso que hizo fue un discurso muy al estilo Trump, donde anunció pues prácticamente casi todas las medidas que ya ha instaurado en estos días y de las que he hablado en este vídeo, ¿no? Un discurso muy a lo Trump, muy pues nacionalista en muchísimos aspectos, ¿no? Y también, pues bueno, no se cortó ni un pelo, hablando claro, porque criticó la acción del gobierno de Biden, teniendo al lado a Biden y a Kamala Harris, ¿no? Pero bueno, es Donald Trump, habló de que sería la edad de oro de América y que la edad de oro empezaba ahora bajo su presidencia, sí que veremos, ¿no? Pero ha empezado realmente fuerte y queda saber cómo será sobre todo en lo relativo a Ucrania, aunque de momento a mí me deja buenas sensaciones, pero veremos, ¿no? Y veremos cómo sigue implementando gran parte de su programa en estos días, ¿no? Y bueno, hasta aquí este vídeo, un vídeo que he intentado resumir un poco sus medidas, puede que alguna es probable que me haya dejado porque son muchísimas, pero he intentado nombrar las más importantes. Igualmente sobre Estados Unidos tendréis varios vídeos, haré varios vídeos hablando sobre este tema, ¿no? Así que si me he dejado algo, no hay ningún problema porque lo trataré en algún próximo vídeo. Seguramente cuando pase algo con Donald Trump en los recientes días, no sé, alguna nueva medida muy importante, algo sobre política internacional, lo de Colombia al final, ya como tenía que grabar este vídeo en general, pues ya lo he incluido aquí, si no a lo mejor hubiese hecho un vídeo aparte, pero importante, ¿no? Todo lo que estamos viendo de Donald Trump y sobre todo saber que este periodo podríamos decir, de la historia actual es un periodo diferente al que vivimos en su primer mandato, es importante tenerlo claro y es importante también que los socios de la Unión Europea lo tengan claro, ¿no? Y básicamente es eso, o sea, es eso, veremos cómo se desarrollan los acontecimientos y espero que si el vídeo te ha gustado, pues le des like, le apoyes básicamente y nos vemos en próximos vídeos con cualquier otra temática. Nos vemos.